Ok, vamos a dar inicio entonces a a la plática del día de hoy. Tal como hemos comentado en la clase anterior, estuvimos conversando sobre el metabolismo de carbohidratos, especialmente en monogástricos, ¿no? Estuvimos conversando que la digestión, prácticamente hay una predigestión a nivel de saliva, a nivel de boca, ¿verdad? Y eso sería como una primera digestión. En el caso de los monogástricos, una segunda en el estómago, ¿verdad? A través de las enzimas digestivas que se encuentran en el ácido clorhídrico. Y una tercera digestión en prácticamente el duodeno, ¿no? Ya a nivel del intestino delgado. Ahora vamos a tratar el tema de los rumiantes, que es un poco más complicado por el hecho de que tienen 4 compartimientos, ¿verdad? Y tienen un proceso digestivo totalmente diferente de los monogástricos, ¿verdad? Entonces por eso le estamos dando un tratamiento especial y lo vamos a discutir esta tarde, ya desde el punto de vista de los rumiantes, ¿ok? Entendiendo que en el caso de los rumiantes prácticamente tenemos dos fuentes metabólicas, ¿verdad? Una es la fermentación propia de los microorganismos del rumen. Cuando hablamos de microorganismos del rumen, generalmente nos estamos refiriendo a bacterias y protozoarios, ¿verdad? Que son los que más participan en la flora ruminal, ¿verdad? Entonces, los productos de la fermentación ruminal prácticamente es el primer producto, ¿no? Como fuente energética. Luego el segundo, hay productos o hay carbohidratos que no son digeridos por los microorganismos del rumen, que pasan como tal, y se llaman alimentos no fermentados, ¿verdad? Y pues sufre ya la digestión en el duodeno, ¿verdad? Como tal. Entonces nos vamos a enfocar en los rumiantes. Comentarles que los rumiantes son eficientes para realizar la gluconeogénesis. Si alguien se acuerda qué es gluconeogénesis, se lo comentamos en la clase anterior. Voy a hacer la pregunta diferente. ¿Cuáles son los nutrientes que aportan energía a los animales? ¿Cuáles son? De los que hemos hablado. De los 5 que hemos hablado. La glucosa, la fructosa y la galactosa. Ajá, pero todos esos ¿qué son? Carbohidratos. Carbohidratos. Entonces, número 1, los carbohidratos en Y general. los lípidos Y también. los lípidos, número 2. Ok. Entonces, gluconeogénesis es la producción de glucosa, ¿verdad? A partir de otros elementos que no son carbohidratos. Especialmente son elementos nitrogenados como la proteína, por ejemplo, ¿verdad? U otro elemento que no es carbohidrato. Entonces, en el caso de los rumiantes por tener toda una adaptación al sistema de alimentación en base a pastos y forrajes, ¿verdad? Los pastos y forrajes, ¿qué carbohidratos nos proporcionan en mayor medida? La celulosa, Ajá. la, la hemicelulosa y la lignina. La lignina, perfecto. Entonces, esos carbohidratos son polisacáridos, ¿verdad? Y hemos dicho que los polisacáridos... ¿Cómo era el precio ahí? Por favor, si pueden cerrar el micrófono, ¿verdad? Esos polisacáridos, como hemos dicho en la clase anterior, tienen una baja digestibilidad, ¿verdad? Y por lo tanto, el proceso para llegar a la glucosa es mucho más tardado, ¿verdad? Entonces, los rumiantes son más eficientes para realizar la gluconeogénesis porque siempre les está haciendo falta
azúcar y almidón a nivel sanguíneo. Porque el azúcar y el almidón solamente lo dan los granos y cereales, salvo en alimentaciones con concentrado, ¿no? Pero en alimentación a base de pastos y forrajes, ellos tienen que hacer uso siempre de otros nutrientes que no son carbohidratos para poder suplir sus requerimientos de proteína. ¿Ok? Y eso es caro. Es caro porque si, por ejemplo, nosotros estamos formulando una ración para toros de engorde y damos una proteína deficiente, perdón, una cantidad de energía deficiente, entonces el animal la toma de la proteína. Y la proteína generalmente está en la soya, por ejemplo, y la soya es un producto caro. Entonces al final tenemos una energía cara, ¿verdad? En el organismo del animal. El otro tema es que dijimos que en los monogástricos, estamos haciendo comparaciones con los monogástricos para que le quede más claro a ustedes. Dijimos que en los monogástricos los productos finales de la fermentación y de la digestión de los carbohidratos es la glucosa, galactosa, sacarosa, ¿verdad? Mientras que en los rumiantes los productos finales de la digestión microbiana son los ácidos grasos volátiles, ¿verdad? Llamados de esa manera. Más adelante vamos a hablar un poquito sobre los ácidos grasos volátiles. Muy importante entender la función de los carbohidratos fibrosos, en el caso de los pastos y forrajes, ¿verdad? Número uno, estos carbohidratos fibrosos estimulan la rumia, ¿verdad? Mejora la fermentación. En anatomía, si ustedes recuerdan un poco, el órgano que une el esófago con el rumen se llama cardias, ¿verdad? Y el cardias es el responsable de llevar a cabo el proceso de regurgitación. Si alguien me puede decir qué es regurgitación, por favor. Por favor, que participen los demás, porque no solamente ¿Cómo es la pregunta, Tulio. ingeniero? ¿Qué es el proceso de regurgitación? Tuvieron que haberlo Creo que visto en es anatomía. cuando... Devolver el alimento. Ajá. hombre, esa pregunta era mía. Volver el alimento. Devolver el alimento a la boca. Ajá, exactamente. Entonces la presencia de la fibra. Recuerden que el rumen tiene un medio acuoso en la parte superior, ¿verdad? Y en ese medio acuoso es donde se queda el pasto o la comida que tiene un menor peso específico, es decir, no baja al rumen. Si ustedes toman un balde con agua y ponen un puñado de zacate recién cortado, no picado, cortado, se van a dar cuenta que el zacate se queda en la parte superior, en las hojas. Pero si ustedes agarran un puñado de concentrado y lo ponen en un balde, se van a dar cuenta que ese concentrado tiene un mayor peso específico y se va hacia abajo. Es exactamente igual lo que sucede en el rumen. Ese pasto, esa fibra que estimula el cardias, hace que el animal tenga un proceso de regurgitación, que el alimento vuelva a la boca, ¿verdad? Entonces, en ese proceso, la fibra estimula la rumia, vuelve a la boca para un nuevo proceso de rumia, una remasticación, ¿verdad? Y eso definitivamente mejora la fermentación, porque va a llegar un alimento más picado, más desmenuzado, llamémosle así, ¿verdad? Y por lo tanto, la fermentación va a ser mejor. También aumenta el flujo de saliva hacia el rumen, ¿verdad? Normalmente los animales cuando comen pastos fibrosos tienen un mayor aumento de saliva, hay una mayor producción de saliva, ¿verdad? Y al tener una mayor producción de saliva significa también que tiene una mayor producción de bicarbonato de sodio, ¿verdad? ¿Cuál es la función del bicarbonato de sodio? A ver si alguien sabe. ¿Alguien recuerda? Regular el pH sería. Ajá, exactamente. Entonces,
este bicarbonato de sodio que está en la saliva, cuando llega nuevamente con el bolo alimenticio al rumen, hace una acción de buffer o amortiguador del pH. Mantener el pH neutro, ¿verdad? Y eso es importante para mantener la salud del rumen, de la microflora, ¿verdad? Otra de las ventajas de o las funciones de los alimentos fibrosos es que estimulan las contracciones ruminales, ¿verdad? La presencia de la fibra en el rumen y lógicamente en todo el movimiento peristáltico, ¿verdad? Es producto de la fibra. Si nosotros tenemos un animal que no come fibra durante 2 o 3 días, prácticamente vamos a tener una parálisis ruminal, el rumen se va a paralizar y prácticamente se muere el animal, ¿verdad? Entonces, en conclusión, las dietas fibrosas son importantísimas en los rumiantes, siempre y cuando las sepamos manejar, ¿verdad? Lo que estamos trabajando en engorde intensivo, yo estoy trabajando en ese sistema de producción, tengo un proyecto familiar y asisto a algunos ganaderos y llegamos a límites bien bajos de fibra, con la idea de suplir bastante con granos y cereales. Pero en ese caso usamos algunos productos como ionóforos, ¿verdad? Un producto que se llama monensina sódica, que lo que hace es prácticamente mantener el pH neutro del rumen, ¿verdad? Entonces, en rumiantes tenemos que tener cuidado con la fibra, en monogástricos es menos el problema. Entonces, si hablamos en cuanto a requerimientos, en rumiantes no debemos bajar menos del 17% de fibra en la ración. En monogástricos sí podemos bajar a un 5% incluso de fibra. ¿Ok? ¿Están bien con las diapositivas? ¿Se ven? Sí. Ok, gracias. Bien, esta diapositiva trato de resumir lo que les he estado comentando, ¿no? Es una digestión y absorción de carbohidratos. Ingeniero, disculpe, ¿me podría repetir los porcentajes que acaba de mencionar, por favor, que le escuché entregado? Sí, en rumiantes un 17% mínimo. Límites mínimos, ¿verdad? Lógicamente que los máximos nos afectan la calidad de la ración y también la productividad, pero no tenemos por lo menos problemas así del rumen. Y en el caso de los monogástricos, 5%. Por eso es que en los cerdos y aves, ¿verdad? Se pueden alimentar solamente con concentrado y no hay ningún problema. Lógicamente que los granos y cereales también tienen fibra, pero en porcentajes bien bajos. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Ok. Entonces, esos carbohidratos estructurales de las plantas, la celulosa, hemicelulosa especialmente, una vez que sufren la acción microbiana en el rumen, ¿verdad? Se producen al final los ácidos grasos volátiles. Más adelante vamos a explicar cómo se da este proceso de celulosa, hemicelulosa, a ácidos grasos volátiles, ¿verdad? Especialmente 3, el acético, propiónico y butírico, ¿verdad? Estos 3 ácidos grasos volátiles son claves, ¿verdad? Y son los productos finales de la digestión de los carbohidratos en los rumiantes. Eso también tienen que tenerlo ustedes bien claro. Y por el otro lado hay producción de metano, CH4, ¿verdad? Es una producción de energía, unas reacciones exotérmicas, porque producen energía. Este metano es el producto que afecta los gases, es un producto de los gases de efecto de invernadero, ¿verdad? Y por eso es que se menciona mucho de que los rumiantes, ¿verdad? Proveen mucho o afectan mucho la capa de ozono, ¿verdad? Especialmente con los gases de efecto de invernadero. Y por el otro lado, entonces ahora, regresando al acético, propiónico y butírico, son absorbidos en la sangre y luego distribuidos a los diferentes tejidos del organismo, ¿verdad?
Aquí es importante conocer la función de estos ácidos grasos volátiles. El propiónico es un ácido graso precursor de la glucosa, ¿verdad? Normalmente la glucosa también es el precursor de la lactosa en el caso de la producción de leche, y por lo tanto entonces nos interesa en dietas de concentrado, en dieta de vacas lecheras, altos contenidos de ácido graso propiónico. Y por el otro lado también tenemos producción de acético y butírico, ¿verdad? Que esto tiene un efecto directo sobre las grasas, especialmente. Más adelante vamos a ver la proporción de estos ácidos grasos, cómo es afectada de acuerdo al ingrediente que tengamos. Ok. En esta lámina podemos observar cómo los polisacáridos, ¿verdad? Celulosa, almidón, pectina, hemicelulosa, son transformados por medio de los microorganismos del rumen, en el caso de la celulosa por medio de la celuliosa, a glucosa, almidón a maltosa y definitivamente a la vía glucolítica, mientras que las pectinas y la hemicelulosa utilizan la vía de las pentosas, pero al final siempre toman la vía de la glucosa, ¿verdad? Que una vez por medio del piruvato se da todo el proceso del ciclo de Krebs, ustedes lo vieron en bioquímica, y toda la producción de energía, los famosos ATP, ¿verdad? Entonces, en el rumen, recordemos que tenemos bacterias y protozoarios que son células microscópicas y su metabolismo es exactamente igual que cualquier célula, ¿no? Estos son los 3 ácidos grasos volátiles producidos en la fermentación ruminal: acético, propiónico y butírico. ¿Ok? Vamos a explicar un poquito cómo se da ese proceso de producción de ácidos grasos. Cuando estamos alimentando con un polisacárido, puede ser una glucosa o una hemicelulosa, todo polisacárido al final se convierte en azúcar, ¿verdad? En monosacáridos, en glucosa, ¿verdad? Todo esto se da a nivel ruminal, ¿no? A nivel del rumen como tal. Y luego la glucosa pues toma la vía del piruvato, ¿verdad? Que es prácticamente donde se empieza a producir los 3 ácidos grasos volátiles. En el caso del ácido graso propiónico, tiene 2 vías de producción. Número 1, tiene una vía directa, que es la vía del lactato, ¿verdad? El ácido láctico, y luego apropiónico. Y tiene otra vía, que es la vía del oxalacetato, ¿verdad? Donde hace una descarboxilación y también en presencia de oxígeno para pasar a succionato y luego a propiónico. Entonces, en conclusión, aquí para producir ácido propiónico por las bacterias, todo eso lo hacen las bacterias en el rumen, ¿verdad? Lo hacen a través de la vía del lactato y la vía del oxalacetato. Con la diferencia que en la vía del lactato no hay una descarboxilación, ¿verdad? Mientras que en oxalacetato sí existe. ¿Ok? Ahora, por eso es que cuando estamos alimentando rumiantes y hay una alta producción de ácido propiónico, significa también que existe una alto contenido de ácido láctico. Y eso es lo que hace bajar el pH del rumen, el ácido láctico, ¿verdad? Por el otro lado, entonces tenemos por la vía de la acetilcoenzima A, la producción del butirato, que sería el butírico, y la producción del acetato, ácido acético, ¿verdad? Siempre los 3 pasan por la vía del piruvato. Y luego tenemos como producto de estas reacciones químicas el metano, ¿verdad? Esto es más o menos el proceso que se da a nivel metabólico, a nivel de la microflora ruminal. ¿Ok?
Ok, esto es lo que ya explicamos. Vamos a ver qué está pasando aquí. Ok. Permítame. Ok. Esto ya lo expliqué, el ácido propiónico, las dos vías de producción. El ácido butírico es una fuente de energía, ¿verdad? Especialmente para el músculo esquelético. El ácido acético, ¿verdad? Es muy importante como fuente de energía. Y es uno de los productos principales en la digestión de los carbohidratos. Es decir, es el que se produce en mayor cantidad en los rumiantes, ¿verdad? Y es el que se encuentra en mayor cantidad en la sangre. Encontramos en cantidades significativas, ¿verdad? Entonces, el ácido graso mayormente utilizado como fuente de energía es el ácido acético. Ok. Comentarles un poco que en vacas lactantes, ¿verdad? La glándula mamaria tiene una alta prioridad para la utilización de glucosa. Recordemos que la leche tiene un alto contenido de carbohidratos que se llama lactosa, ¿verdad? Un 4.5%, ¿sí? 4.5% de lactosa, entonces necesita mucha glucosa para formar ese carbohidrato como tal. Más adelante vamos a explicar cómo está ligado a los ácidos grasos volátiles. Ok, vamos a concentrarnos un poquito en cuanto al efecto de la dieta. Bueno, ya vamos a hacer esto un poco más práctico. Efecto de la dieta sobre la fermentación ruminal y el rendimiento de la leche. Hablando de vacas productoras de leche, ¿verdad? O cualquier otro animal que sea lactante. Número 1, la fuente de carbohidratos del alimento influye sobre la cantidad y la relación de ácidos grasos volátiles producidos en el rumen. ¿Qué significa esto? Que dependiendo de la fuente de alimento, así va a ser la cantidad de ácidos grasos volátiles. Por ejemplo, si nosotros alimentamos con concentrado, ¿verdad? El animal que es alimentado con concentrado tiene una mayor cantidad de ácidos grasos volátiles. Y también tiene que ver con la relación en porcentajes entre los ácidos grasos volátiles. Por ejemplo, vacas o toros que están bajo pastoreo, bajo condiciones de forraje únicamente, ¿verdad? En el rumen se genera aproximadamente el 65% ácido acético, 20% ácido propiónico y 15% ácido butírico. Más adelante les voy a enseñar unas gráficas cómo estos porcentajes cambian a medida que se va cambiando el alimento hacia concentrado. Por ejemplo, acá tenemos proporción de ácidos grasos volátiles con dietas basadas en concentrados. Vean cómo baja el ácido acético a 45% y cómo sube el ácido propiónico de 20 a 40%. ¿Verdad? Mientras que el ácido butírico se mantiene estable con un 15%. Entonces, eso lo vamos a explicar en esta gráfica. ¿Okay? ¿Todos estamos ahí? ¿Están observando la gráfica? Sí. Sí, ingeniero. Ok, muchas gracias. Vean, vamos a explicar. Ok, en el eje de las X, si nos ubicamos en la parte baja, vamos a ver que dice forraje y concentrado. Estas son 4 tipos de dietas. Una dieta con el 80% de forraje, 20% de concentrado. Otra dieta con 60% de forraje, 40% de concentrado. Otra dieta con 40% de forraje, 60% de concentrado. Y la última, se ha bajado el forraje hasta el 20% y se ha subido el concentrado hasta el 80%. Entonces tenemos 4 niveles, ¿verdad? Ok. Entonces ahora nos vamos a ubicar en la parte superior, en la primera gráfica, que dice producción de ácidos grasos volátiles.
vemos cómo esta curva, ¿verdad?, aumenta a medida que nosotros aumentamos el concentrado. Ustedes ven acá. Significa entonces que en dietas con alto contenido concentrado tenemos una mayor producción de ácidos grasos volátiles y por lo tanto tenemos una mayor energía disponible para los animales. Mientras que en dietas con un alto contenido de forraje, por ejemplo la primera, tiene 80% y 20% de concentrado. Ven ustedes acá, no sé si logran ver el cursor. ¿Sí? Sí, lo miramos. Ok, Negro. entonces vean acá cómo el porcentaje de producción de ácidos grasos es bajo, ¿no? ¿Sí? Comparado con una dieta con el 40% de forraje y 60% de concentrado. Mucho más alta, ¿verdad? Entonces esa es la primera conclusión. A mayor proporción de concentrado y menor proporción de forrajes en una dieta, tenemos una mayor producción de ácidos grasos volátiles. Ok, ahora nos vamos a ubicar en la gráfica intermedia, que tiene que ver con el porcentaje total de ácidos grasos volátiles. O sea, tiene que ver con cómo se comportan cada uno de ellos dependiendo de los diferentes tipos de dieta. Por ejemplo, cuando estamos alimentando con 80% de forraje, vemos que el ácido acético anda arriba del 60%, mientras el ácido propiónico anda alrededor del 20%, mientras que el ácido butírico se mantiene en el 15%. Luego vemos acá cómo a medida que se aumenta el concentrado en la dieta, se pasa de 20 a 40, de 40 a 60, de 60 a 80. Vean qué pasa con el ácido acético. El ácido acético empieza a bajar, ¿verdad? Mientras que el ácido propiónico sube, ¿ok? Mientras que el ácido butírico se mantiene estable con el 15%, ¿no? El ácido butírico no es influenciado por los alimentos, por la concentración de alimentos. Entonces vean entonces que una dieta, aquí sacamos otra conclusión, que a mayor contenido de concentrado, o sea, al mayor uso de granos y cereales, nosotros aumentamos la cantidad de ácido propiónico en el rumen disponible para el animal. Y bajamos el contenido de ácido acético. Ahora veamos qué pasa con el pH. Cuando tenemos forraje 80%, vean que tenemos un pH del 6.5%. Vean cómo el pH empieza a bajar a 6, luego a 5.5 y luego a 5 a medida que aumentamos la proporción de concentrado, ¿verdad? Por lo que les expliqué anteriormente, ¿no? Por la mayor producción de ácido láctico, ¿cierto? En la última gráfica, la de abajo, aquí vamos a hacer una relación con la producción de leche y con el contenido de grasa en la leche. ¿Ok? Tal como dije anteriormente, a mayor producción de ácido propiónico, el ácido propiónico es el precursor de la glucosa y la glucosa es el precursor o el ingrediente principal de la lactosa, ¿verdad? Entonces vemos cómo a medida que se aumenta el concentrado, aumenta la producción de leche en una vaca, ¿verdad? Por eso es que la alimentación con concentrados en vacas lecheras es muy importante, siempre y cuando la genética de los animales lo ameriten, ¿verdad? Por el otro lado, el porcentaje de grasa en la leche, vean cómo cuando tenemos porcentajes de forraje alto, el 80%, tenemos porcentajes altos de grasa en la leche, y a medida que proporcionamos concentrados, ¿verdad?, el porcentaje baja. Vean cómo baja grandemente, ¿verdad? Entonces, sacamos otra conclusión por acá, ¿no? En vacas alimentadas con forraje, tenemos una mayor producción de grasa en la leche, comparado a vacas alimentadas con concentrado.
No sé si tienen alguna pregunta, comentario respecto a estas gráficas que son bien interesantes porque nos resumen todos los aspectos teóricos que hemos comentado. Ingeniero, disculpe, ¿por qué cuando se ve que se disminuye en gran parte el forraje, se ve como que la curva tiene una alta baja en la producción de leche? Sí. Recuerden que más adelantito vamos a ver esto. Si tenemos mucha energía o muchos carbohidratos, el pH baja grandemente. Y si baja ya a menos de 5, 5.5 o menos, ya estamos entrando en un problema metabólico, una enfermedad metabólica que se llama acidosis ruminal, ¿verdad? Entonces, lógicamente que una vaca enferma, pues la producción de leche se viene abajo. O sea que también tenemos que tener un límite. Interesante la pregunta suya. Tiene que haber un límite máximo de energía de carbohidratos. Si damos carbohidratos en exceso, también podemos tener problemas, especialmente acidosis láctica o acidosis ruminal, ¿verdad? Y lógicamente que va a afectar también la producción de grasa. Sí. Gracias, ingeniero. Ahora sí ya lo entendí más o menos. ¿Algo más? Bueno, yo espero que participen todos, no ¿Qué solamente porcentaje, Tulio, ¿no? ingeniero, qué porcentaje usted recomendaría en comparación de forraje concentrado para tener una buena cantidad de grasa en la leche, pero también no perder la producción de leche? Dependerá, mi amigo, del potencial genético de la vaca, ¿verdad? Si la vaca tiene un buen potencial genético y paga esa suplementación, porque todo esto tiene que ir en función de costos, ¿verdad? Tiene que ir en función del aspecto económico, si es rentable o no es rentable, ¿verdad? Entonces, hay proporción, hay vacas con una alta genética que podemos dar hasta un 50% de sus requerimientos en materia seca, ¿verdad? En concentrado. Pero va a depender más que todo del aspecto económico y del potencial genético de la vaca. En toros de engorde nosotros estamos utilizando dietas al límite, ¿verdad? Yo estoy utilizando en toros de engorde hasta un 10% de forraje y un 90% de granos y cereales. O sea, son dietas calientes, le llamamos, porque tiene una alta concentración de energía, ¿verdad? Y eso, lógicamente, nos ayuda en la ganancia de peso y todos los indicadores productivos, en el caso de los toros de engorde. ¿Algo más? Ingeniero, Sí. ahí mismo, ¿verdad que se puede observar también que como mencionó anteriormente, cuando hay menos pasto en la alimentación, entonces la regurgitación va a ser menor también, por lo tanto entonces va a haber menor, va a entrar menos saliva a lo que es el rumen, entonces por eso el pH también va a disminuir, ¿verdad? Supongo, porque como dijo que el pH tenía lo que era el bicarbonato de sodio que ayudaba a lo que era regular el pH. Sí. En el caso de los toros de engorde, nosotros usamos un ionóforo, ¿verdad? Que se llama monensina sódica. Este producto nos ayuda a mantener el pH del rumen neutro. Sin ese producto prácticamente tendríamos problemas de acidosis ruminal, ¿verdad? Este producto es autorizado por FDA de Estados Unidos, menos en Europa. Europa son más delicados, ¿no? Pero en el caso de Estados Unidos sí es aceptado. Y ese producto nos ayuda mucho como buffer, como amortiguador del pH, ¿verdad? ¿Me puede repetir el nombre, por favor? Monensina sódica. El producto comercialmente se llama Profosmin. Pero ese es el nombre comercial, ¿no? Pueden haber otros nombres comerciales, pero el que estamos utilizando y nos ha dado mucho resultado es ese Profosmin, que contiene monensina sódica. Es un ionóforo y es un antibiótico también. ¿Ok? Ok, vamos a continuar. Cualquier pregunta, cualquier comentario, pues lo hacen al final o me piden la palabra, ¿verdad? La observación que estaban haciendo ustedes sobre el
¿Por qué bajaba la producción de leche? Y es precisamente por un exceso de concentrado en la ración, ¿verdad? Especialmente en vacas lecheras. Pueden estar propensas a hígado graso, cetosis, que ya vamos a ver qué es, dificultad en el parto, ¿verdad? Cantidades insuficientes, o sea, una deficiencia, también tenemos problemas serios de energía y lógicamente va a afectar el aparato reproductor, las vacas no van a entrar en celo y también van a afectar la producción de leche. ¿Ok? Entonces, la cantidad y porcentaje de ácido graso volátil producido en el rumen va a depender o va a tener un efecto directo, si estamos hablando de producción de leche, ¿verdad? Pues precisamente sobre la producción de leche. En el sentido que nosotros necesitamos más propiónico para producir más leche. ¿Ok? Y el propiónico, quien nos lo activa más rápidamente es el almidón. Por eso usamos maíz en mayor cantidad, ¿verdad? El porcentaje de grasa en la leche también se va a definir por esta relación, ¿verdad? De ácidos grasos volátiles. La eficiencia de convertir alimento en leche, a la eficiencia alimenticia, y el valor de la ración, si es hacia leche o a carne. Ahora vamos a hablar un poquito de los principales problemas que se presentan por la ingesta de carbohidratos. Prácticamente tenemos varios problemas dependiendo de qué se esté tratando. Uno de los mayores problemas es el timpanismo. El timpanismo no es más que la acumulación de gases en el rumen, ¿verdad? Cuando estamos utilizando mucho grano, se forma una espuma, ¿verdad? Como recuerdan que les comenté hace un rato que el cardias es el órgano que divide o que une, mejor dicho, el esófago con el rumen, ¿verdad? Y lógicamente que al tener menos presencia de fibra en el cardias, entonces la regurgitación disminuye, ¿verdad? Y empieza a acumularse mucha espuma alrededor del cardias. Y eso evita que se dé el eructo, que el metano salga, ¿verdad? Y al no salir el metano, entonces prácticamente se acumula en el rumen, ¿verdad? Y vamos a ver animales como este negro que ven acá, timpanizado, ¿verdad? Generalmente el lado izquierdo es donde se ve con muchos gases, ¿verdad? Se ve eso inflado totalmente. Entonces cuando miremos un animal inflado por el lado izquierdo, definitivamente es acumulación de gases. ¿Qué hacer? Hay algunos productos que podemos utilizar. Hay un producto que estamos utilizando que se llama Timpascap, que es muy bueno. Es tomado. Y cuando ya el problema es bastante grave, pues vamos a tener que usar un trocar, ¿verdad? Que no es más que este punzón dentro de esta cánula, ¿verdad? Lógicamente que este punzón está dentro de la cánula, ¿verdad? Y el punzón, perforamos el ijar izquierdo, ¿verdad? Y al final pues queda solamente la cánula, ¿verdad? Para que dé la salida de metano. Lógicamente que al salir el metano del rumen, el animal pues prácticamente se recupera. Segunda enfermedad, paraqueratosis del rumen. ¿Qué es la paraqueratosis? ¿Verdad? La mucosa del rumen, las papilas del rumen se queratinizan, o sea, queratina, ¿verdad? Se endurecen y se inflaman y forman úlceras también, ¿verdad? Esto es por mucho carbohidrato. O sea que el exceso de carbohidrato en el rumen, ¿verdad? Produce esta queratinación. Y luego, por ahí, por estas úlceras, entran las bacterias y toxinas, ¿verdad? Recuerdan que en el rumen tenemos bacterias y toxinas, también en menor proporción, pero sí bacterias dañinas al organismo, que vía sanguínea van al hígado y por el torrente sanguíneo incluso a las pezuñas, ¿no?
y promover la militis y cojeras. Entonces, cuando nosotros vemos vacas cojeando con problemas de laminitis, puede ser por el barro, por la humedad, y también sospechamos de excesos de carbohidratos, ¿verdad? Que no existe una relación armónica entre carbohidratos y proteína. A propósito, subí un documento, antes de que se me olvide, subí un documento en la semana 4, en esta semana que estamos, que habla sobre la relación de proteína-energía. Entonces les ruego que lo lean, creo que son como unas 10 páginas. Muy interesante, que es precisamente lo que hemos estado conversando con ustedes, ¿verdad? Y ahí habla de la relación energía-proteína, especialmente nitrógeno no proteico. ¿Ok? Otro de los problemas es acidosis láctica. La acidosis láctica se produce por una ingestión alta de concentrados, mucho ácido láctico. Recuerdan que les mostré la vía del piruvato, luego el ácido láctico para convertirse en ácido propiónico. Entonces, en esa vía del lactato se produce mucho ácido láctico. Y esto, lógicamente, hace que baje el pH. Ya vieron ustedes la gráfica, cómo el pH desciende bruscamente, afectando la microflora del rumen. Recuerden que para que exista una buena salud ruminal y una buena digestibilidad, debemos de tener un pH neutro a nivel ruminal. Pero si el pH baja, lógicamente que la microflora del rumen empieza a morir. Y empezamos a tener problemas de fermentación, problemas de digestión, ¿verdad? Y si esta acidosis se vuelve sistémica, es decir, que pasa a la sangre, ¿verdad? Puede causar la muerte del animal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la acidosis láctica y es ahí donde utilizamos este producto que les acabo de comentar. ¿Verdad? Aquí tenemos una vaca con acidosis láctica aguda. Otro de los problemas, cetosis. Cetosis es una hipoglucemia, es decir, el nivel de glucosa bajo en sangre. Esto normalmente se da en un balance negativo de energía. Cuando las vacas paren, ¿verdad? En el primer tercio de la lactancia, los requerimientos de energía y proteína son altísimos, especialmente energía. Y si nosotros no se los suministramos en cantidades adecuadas en la dieta, el animal hace uso de su reserva corporal. Pero de igual manera, si no tiene una buena reserva corporal, ¿verdad? No obtuvo una buena ganancia de peso durante el periodo preparto, entonces prácticamente entramos en una cetosis. El animal tiene una deficiencia de glucosa en sangre, ¿verdad? Y esto pues afecta definitivamente la productividad y también se convierte en una enfermedad que puede llegar hasta la muerte. Y se llama cetosis porque encontramos exceso de cuerpos cetónicos en la sangre. ¿Por qué? Porque el animal hace uso de la gluconeogénesis, lo que les expliqué anteriormente, para producir energía, y lo hace a través de los aminoácidos y triglicéridos, ¿verdad? Los cuales se convierten en cuerpos cetónicos. Diabetes, ¿verdad? Esta enfermedad es más conocida, se llama hiperglucemia, ¿verdad? No es más que niveles altos de azúcar en sangre. Recuerdan que la insulina es la encargada de que cuando tenemos excesos de glucosa en sangre, o el animal tiene excesos de glucosa en sangre, esta glucosa pueda viajar al hígado para convertirse en glucógeno hepático, ¿verdad? Y tener reservas de energía. Pero cuando hay una deficiencia de insulina, lógicamente la glucosa se queda circulando en sangre, ¿verdad? Y esto hace que sean niveles altos y se produzca la diabetes. En esta tabla podemos observar la composición de carbohidratos en diferentes ingredientes. Aquí yo solo quiero hacer referencia prácticamente a dos ingredientes. Maíz. Vean cómo maíz tiene como monosacáridos, como azúcares, un 4%, muy poco, ¿verdad?
pero sí es alto en almidón, 73, ¿verdad? Muy alto. Recuerden que nosotros, los animales necesitan bastante almidón, ya lo hemos explicado por qué. Y muy bajo en celulosa, 2 y 3 en hemicelulosa, ¿verdad? Por eso es que el maíz tiene una alta digestibilidad por la baja cantidad de polisacáridos, especialmente celulosa y hemicelulosa. Vean lo que pasa ahora abajo con gramínea, con los pastos y forrajes, ¿verdad? Tienen un 5% de azúcares, especialmente cuando están tiernos, ¿verdad? Un 1% de almidón, muy bajos en almidón, pero muy altos en polisacáridos, celulosa 25, hemicelulosa 20, aquí sumamos ya 45. Y lógicamente que la celulosa tiene un porcentaje de digestibilidad muy bajo, ¿no? Y ese es uno de los problemas de los pastos y forrajes, especialmente para animales con altas exigencias nutricionales. Bueno, jóvenes, no sé si tienen algún comentario o alguna pregunta sobre este tema. ¿Los escucho? Sí, una consulta mía, ingeniero. Dígame. En la parte del timpanismo, ¿siempre se va a observar en la parte del ganado, en la área izquierda, o también puede ocurrir que en el lado derecho pueda verse eso, el aumento? No, siempre en el lado izquierdo, ¿verdad? En el lado derecho tenemos el aparato reproductor, ¿verdad? Entonces todo el rumen y todo está hacia el lado izquierdo. Siempre va a ser en el lado izquierdo. Ingeniero, una consulta. Referido a la diabetes, ¿cómo podríamos solucionar ese problema? ¿O corregirlo? ¿O ya queda permanente el animal con el problema? Sí. Se presenta muy poco, la verdad. Tenemos más problemas de hipoglucemia, de cetosis, por deficiencia de carbohidratos, ¿verdad? En sangre. Muy poco, bueno, y solo aplicando el mismo tratamiento que se utiliza en humanos, ¿verdad? Insulina, pero lógicamente sale muy caro, ¿verdad? Salvo que sean animales de muy alta genética. Pero ocurre en menor cantidad. Ingeniero, Sí. con respecto a lo del timpanismo, es que Si pueden encender sus cámaras, jóvenes, por favor, para que nos vayamos conociendo, porque por lo menos de cara. Vamos a dar el espacio siempre al inicio y al final para que... No sé cómo tomar una fotografía de todos. Sé que en las reuniones las toman, pero no sé si alguien de ustedes puede. Todavía no he llegado a ese nivel. Sí, lo escucho. ¿Quién estaba hablando? Sí, con respecto al timpanismo, Tony. yo había escuchado que con respecto al timpanismo había dos clasificaciones, uno que era timpanismo espumoso y timpanismo gaseoso. Entonces, no sé si ambas formas se da por lo mismo o si hay... Tenía entendido que surgían por diferentes razones, el espumoso y el gaseoso. No, al final es lo mismo, ¿verdad? Recuerden que el gas que se produce en mayor cantidad en el rumen es el metano, ¿verdad? Y no sale del rumen precisamente por esa espuma que se forma alrededor del cardias, que evita que la fibra estimule la regurgitación que hablamos, ¿no? Entonces, prácticamente es uno solo, ¿no? El efecto espumoso, o mejor dicho, la espuma alrededor del cardias, evita que se dé el eructo y entonces se da la acumulación del gas. Pero timpanismo es acumulación de gas, metano, definitivamente. La ventaja de estar recibiendo clase virtual, ¿va? Aquí el amigo sin camisa, relajado. No, esa es la ventaja. La desventaja es que tienen que leer un poco más. Ingeniero, siempre referido a la parte de las enfermedades en paraquitosis, ¿cómo se podría también solucionar esa enfermedad? Bajando los niveles de carbohidratos, ¿verdad? Ajá. Por eso es que tiene que haber un balance de energía-proteína. Les está recomendando que lean ese documento. Y al momento de hacer el balanceo de la ración, que lo vamos a hacer con ustedes ya más pronto, tiene que tener una buena relación, porque si tenemos un balance
energético negativo, tenemos todas estas enfermedades que hemos hablado, ¿no? Y si tenemos un balance energético positivo, es decir, tenemos demasiada energía, también tenemos problemas. Entonces, tiene que ser preventivo, ¿verdad? Recuerden que la prevención es más económica, ¿no? Y es más efectiva. Entonces, tenemos que hacer un buen balanceo de raciones para tener buenos resultados. Y referido a que dice que hay una inflamación, ¿sea por factores gaseosos o influye otro factor? ¿Cuál inflamación? En paraquitosis, que menciona que hay úlceras e Sí. inflamaciones. Sí, lo que pasa es que como la dieta es poca en fibra, ¿verdad? Es baja en fibra, entonces el movimiento ruminal es menor, ¿verdad? Comparado a una dieta alta en fibra. Entonces se va quedando siempre una acumulación de almidón en el rumen que va afectando las paredes del rumen como tal, ¿verdad? Entonces por eso es que tenemos que tener un buen contenido de fibra. Ingeniero, ¿qué otros medicamentos son efectivos para el timpanismo? Igual, uno preventivo, ¿va? Tratemos de dar dietas con un buen contenido de fibra para que tengamos una buena motilidad del rumen. El que yo más he utilizado es Timpascap, se llama. Timpascap. Es muy bueno, se dan 30 cc en medio litro de agua. Y precisamente hace 15 días tuve un problema con un toro. Tenía dolor y estaba acostado, echado. Y aplicamos el medicamento y a las 3, 4 horas ya estaba de nuevo en el corral. Muy bueno, muy bueno. Es bueno ese producto. Pero tenemos que aplicarlo al inicio del timpanismo, ¿no? Ingeniero, ¿qué tan efectivo es el vinagre de cocina que le llaman para el timpanismo? ¿Funciona? ¿Qué creen ustedes? Bueno, es que una vez nos presentó en una vaca y le aplicamos y la verdad sí, o sea, como para controlar mientras aplicamos el medicamento, porque nos quedaba un poco retirado, entonces sí, la pudimos controlar. Sí, no lo recomendaría mucho. Recuerden que es ácido acético, ¿no? Y lo que hace prácticamente es nivelar un poco el pH. Sí se puede utilizar, bajar el pH, perdón, ¿verdad? Entonces yo pienso que puede afectar o agravarnos el caso más bien, ¿verdad? Yo no lo he utilizado. Sí se puede utilizar en una intoxicación por urea, ¿verdad? Porque el paso del amoníaco en el rumen se da en un pH neutro. Y si nosotros aplicamos vinagre, que es ácido acético, bajamos el pH en el rumen y evitamos el paso del amoníaco a la sangre. Pero en timpanismo no lo he usado mucho, ¿verdad? Entonces pienso que podría afectar un poco por el pH mismo del rumen, ¿no? Es más, lo que necesitamos ahí urgentemente, ¿qué es? ¿Qué necesitamos? Ya me acordé. De acuerdo a lo que les he comentado. Aparte de la espuma, el rumen baja su motilidad, su movimiento. ¿Qué necesitamos ahí para aumentar el movimiento del rumen y que esos gases salgan? ¿Se produce por una falta de qué? De fibra o de fibra, ¿verdad? Entonces necesitamos urgentemente que el animal coma fibra. Entonces lo que yo hago es que lo saco del corral para que no siga comiendo concentrado, aplico el producto y doy heno, solamente heno, rápidamente. El animal consume heno, estimula el cardias, que yo les estaba mencionando, estimula la regurgitación y empieza nuevamente la rumen. Entonces inmediatamente heno, fibra, ¿verdad? También, ingeniero, con la alimentación se puede mezclar leguminosas más gramíneas y concentrados a la vez, ¿o habrá alguna contradicción entre sí? Sí se puede utilizar, siempre y cuando hagamos un buen balanceo de ración, de la dieta, ¿verdad? Que la dieta esté balanceada. Ingeniero. Altas cantidades de leguminosa producen timpanismo, pero en altas cantidades, sí. Ingeniero,
Bueno, la vez pasada yo tuve la oportunidad de ir a un hato de ganado de engorde y estuve viendo que los toros se montaban entre sí, o sea, como que tenían deseos, pues, ¿me entiendes? Y cómo hace uno, yo le pregunté al señor, va, lastimosamente el que estaba ahí no me supo decir. Y yo le pregunté qué se hacía como para controlar eso, porque me imagino que esos animales son de alto peso y pueden dañar, no sé, al animal por estar haciendo ese tipo de cosas. Sí, claro. No, recuerden que los toros son toros enteros, es decir, no están castrados y por lo tanto tienen efecto de la testosterona, ¿verdad? Y el animal es animal, pues, entonces se montan uno con otro, independientemente que sean machos, y eso afecta, no los dejan comer, a veces le caen a un solo y lo afectan. Entonces se deben de usar implantes, ¿verdad? Si no se hace castración, se deben de usar implantes que bajan el líbido de estos animales. En el caso nuestro usamos dos tipos de implantes, usamos uno a la entrada durante 2 meses, que también son implantes que nos ayudan en la ganancia de peso, y a los 2 meses posteriores usamos el finalizador, ¿verdad? Entonces, son unas pastillitas que le colocan en la base de la oreja, atrás de la oreja, que se van desintegrando poco a poco, ¿verdad? Y hace que baje el líbido de los toros. Sí, Eso es muy porque importante en un sistema de engorde. me mostró que le tomé foto que se llama Streptoler 6 MUI, extra fuerte. Dice que es polvo estéril y diluyente estéril. No sé si se puede ver ahí. Sí. Ah, Hay muchos productos en el mercado. Generalmente el que usamos es el acetato de trembolona, ¿no? Pero hay muchos implantes en el mercado. Inge, en base a lo que usted está hablando, en un hato ganadero, o sea que una ración debería que ir, sería primordial incluir el maíz y el forraje para tener unas altas producciones, o sería primordial hacerlas así, ¿verdad? Claro, lo vamos a ver con ustedes cuando entremos al tema de requerimientos nutricionales, ¿verdad? Y no solo maíz y pasto, sino que también necesitamos, en el caso de maíz, nos proporciona almidón, el pasto, carbohidratos estructurales, celulosa, que proporcionan energía, pero también necesitamos ingredientes que proporcionen proteína, como soya, DDG, que es un producto que se obtiene de subproducto de la destilería, ¿verdad? Ingeniero, Con alto porcentaje de proteína, urea, que ya les expliqué, el nitrógeno no proteico. Entonces, en base a los insumos que encontramos en la zona, así hacemos nuestra dieta, nuestra ración. Sí. Mi compañera Daniela dice que se salió de la reunión, pues tuvo un problema, dice que se la acepta. Ah, pero no aparece por acá. ¿O está? Ah, sí, sí. Ok. Sí. Ingeniero, Dígame. solo le quería hacer otra consulta. Cuando se estaba hablando en la parte del rumen, que habló de los concentrados del ácido acético y ácido propiónico, que cambiaba la relación de los carbohidratos y todo eso, que el ácido acético podía bajar y el ácido propiónico subía, de acuerdo a la cantidad de la alimentación. Pero el ácido butírico siempre mantenía el 15%. ¿Siempre va a ser así o va a haber un tiempo que va a aumentar o va a subir? Va a bajar. Siempre se mantiene alrededor del 15%. No es muy influenciado por el almidón ni por la celulosa, ¿verdad? Se mantiene en el 15%. Entonces la fluctuación está más en el acético y el propiónico. ¿Algo más, jóvenes? ¿Están entendiendo? Es una nueva modalidad de dar clases de manera virtual, es el único medio que tenemos. La pregunta va dirigida con toda confianza, quisiera escucharlos si están entendiendo el mensaje, están aprendiendo, o hay algunas cosas que no están muy claras. Con toda confianza coméntenlo, porque es muy interesante para nosotros como docentes saber el nivel de aprendizaje que ustedes están logrando.
yo no soy muy ducho en esto de la tecnología. Es más, la tecnología me tomó por sorpresa en el camino. Ustedes, yo creo que algunos nacieron ya con la tecnología y nos hemos venido preparando y aprendiendo cada día. Entonces, tal vez no he activado los demás medios, como los foros y otro tipo de recursos que están en la plataforma, aunque la plataforma no nos está funcionando mucho a veces. Pero sí me interesa conocer la opinión de ustedes. Entonces, quisiera escuchar unos 2 o 3 comentarios sinceros. ¿Hablan o callan para siempre? ¿Los escucho? Ingeniero. Sí, vamos a ver. Kevin. Sí, Kevin Castellano. Pues para mí pienso de que pues estamos aprendiendo mucho porque la verdad su forma de explicar pues no lo hace tan a la ligera. Usted se detiene bastante en los temas. Y igual me gusta pues que yo creo que a todos los compañeros nos gusta que cuando se le hace cualquier tipo de pregunta usted siempre está abierto para contestarla. Entonces, y su forma de ir explicando también me gusta porque como le dije anteriormente, no lo hace tan a la ligera. Solamente. Para mí está bien la clase, la verdad. Siento que sí estoy aprendiendo. Aunque no de la forma, quizás presencial hubiera sido diferente, ¿verdad? Pero igual, vamos avanzando. Ok. Sí, este tema del metabolismo es el tema así como un poquito más árido, pero he tratado de enfocarlo más hacia los aspectos que les puede servir a ustedes, más hacia el aspecto práctico, porque si uno se mete así en el mero tema bioquímico, es más complicado, ¿no? Entonces nos interesan aspectos que realmente les sirva desde el punto de vista práctico, ¿no? Al momento de hacer una ración, por qué utilizar carbohidratos, proteínas, nitrógeno no proteico, qué cantidades, los riesgos. Entonces, esas cosas son las interesantes, ¿verdad? Entonces hemos tratado de enfocarnos en ello, ¿no? ¿Otro? Sí, igual forma, ingeniero, así como eso que estaba mencionando ahorita usted. Siento que una forma en la que como estudiantes pues se nos facilita el tanto aprender debido a que es algo que va más relacionado a la práctica, más relacionado a lo que uno puede ver realmente en el escenario ya estando al momento de trabajar o tener un escenario que se presente en campo, ¿verdad? Yo creo que realmente sí, la clase, a pesar de la modalidad, sí está siendo práctica y dinámica de esta forma. El último comentario. Vamos a ver las jóvenes, la señorita Verónica, Elena, ¿quién más está por allá? Josi. Buenas noches. Buenas noches. Ingeniero. Sí. Bueno, Escuchamos. una observación que quiero hacer es que me gusta que grabe la clase, porque por ejemplo en mi caso aquí ha estado lloviendo fuerte y yo no le había escuchado nada, hasta ahorita empiezo a escuchar. ¿Dónde vive usted? Yo vivo en Comayagua. Sí. Ok, lo estamos hasta grabando. Ahorita le empiezo a escuchar. Sí. Entonces es algo positivo que grabe las clases. Aparte hay compañeros que a veces no pueden ingresar a las clases. Sí. Entonces, ok, esta la estamos grabando y la vamos a subir a la plataforma, ¿no? Para que la puedan ver en otro momento. O Ingeniero. repasar, ¿no? Sí. Ingeniero. Sí. Un compañero también hace poco me llamó que se tuvo que salir de la clase porque también vive ahí en Comayagua y se le fue la energía. Sí, estos problemas los vamos a tener siempre por ahí, ¿verdad? Entonces vale la pena hacer la grabación para que, o ustedes mismos si quieren escuchar otra vez algún tema que no les quedó claro, pueden hacerlo, ¿verdad? Estábamos hablando al inicio con Tulio. Yo pensaba hacer una sola evaluación de proteínas y energía, pero el otro grupo me propuso que fuéramos por partes para... Entonces vamos a hacer el de proteínas esta semana que viene, perdón, y luego vamos a hacer la evaluación de carbohidratos. Juntos los dos harían el primer parcial, ¿verdad? ¿Cierto?
Entonces les voy a rogar que lean, que busquen un poco de información, que traten de actualizarse un poco. Mañana tendré una videoconferencia a nivel nacional sobre engorde estabulado. Les voy a pasar el link por si alguien quiere participar. El examen usted lo dejaría en la plataforma. Sí, porque ese sí, porque necesitamos tener evidencias, ¿verdad? ¿Lo están haciendo de esa manera? Con las otras clases. En algunas sí, en otras no. ¿Y en las otras cómo hacen? Pregunto porque no sé. ¿Cómo están haciendo? Lo mandamos por correo. Ajá. Ok, voy a consultar. O sea, tienen que haber opciones, ¿verdad? Y estamos en una Es que situación difícil y yo sé que tiene que haber opciones. es porque algunos no pueden ingresar a la plataforma. Ujú. Sí, en las otras clases, bueno, en la única clase que hemos hecho examen, lo que hizo el ingeniero fue que él lo subió a la plataforma, entonces nosotros lo descargamos y los que no pudieron acceder, pues lo enviamos al grupo para que lo tuvieran y al momento de enviarlo, sí ya es vía correo, para enviarlo al docente. Ujú. ¿Qué clase? En Pastos de correo. ¿Y cómo hacen para no copiar? No, él dio un tiempo y así, me imagino que, no sé, y ya no, dio un tiempo límite y obviamente teníamos que enviar el correo en ese tiempo, que si alguien se pasaba, ya obviamente ya no tenía validez el examen. Sí. Ok, vamos a analizarlo. Pero si lo vamos haciendo por partes, de repente son exámenes más cortos y de repente les va a ser más fácil a ustedes, una evaluación continua, ¿verdad? Perfecto. Bueno, no sé si tienen algo más. Si alguien me explica cómo se toma una fotografía acá. Disculpen la ignorancia. ¿Sabe alguien? Yo le tomé unas capturas ahí a todos. No sé si las puedo mandar a usted. Sí, claro, pero ¿cómo se hace? Mire, yo le di en la tecla de Windows y le di Imprint, que dice, donde aparece como una antenita. Es una captura. No sé si le aparece a usted. Cerquita a la par de la F12. Aparece acá abajo en la plataforma. No, en el teclado de la computadora. Sí. A la par de la tecla suprimir, en la esquina superior derecha. Hay una tecla que dice, es correcto. Ajá. ¿Qué hago ahí? Toque la... ¿Toco? La tecla de Windows le aparece. Donde le aparece la cosa de Windows. Abajo. Esa sí no la veo. No, lo que puede hacer es darle ahí y luego irse a Paint y ahí le da a pegar y ahí copia ahí se pega la captura. Donde le dije. Sí, ya lo hice. Y ahí en Paint, ahí tiene la captura, solo le da a pegar. Bueno, de todas maneras me la envía y yo voy a ver esto cómo lo manejamos. Bueno, si no hay nada más, jóvenes, solo desearles que se cuiden. Estamos en una situación bien difícil en el país realmente. Pedirle a Dios que los cuide, nos cuide a todos y la familia, ¿verdad? No están saliendo, están en sus casas. No sé, estar joven es más difícil, ¿no? Encerrados. Sí, no queda de otra. Estamos en el pico máximo de esto. Entonces hay que cuidarse. Muy bien, entonces cerramos aquí la clase por el día de hoy, ¿verdad? Buenas tardes. Listo, buenas noches. Buenas noches.